Amén. Mis queridos hermanos, ¿cierto? Este año ya comenzamos con esta tanda de estudios bíblicos en donde vamos a comenzar con el libro de Eclesiastés. ¿Ya? Mientras lo estudiaba, le hacía ciertas consultas al Señor y finalmente encontraba quizás el sentido, que es a lo que lo invito que podamos ver en conjunto, ¿cierto? El sentido del libro. Vamos a ver un panorama general que va a estar dividido en dos clases, por así llamarlo, ¿cierto? En dos estudios bíblicos, en donde en el primero vamos a ver del capítulo 1 al 6 y después vamos a ver del capítulo 7 al 12. Pero es bastante interesante por qué Dios nos pone al principio de este 2024 el libro de Eclesiastés. Es un libro muy interesante, muy interesante. Si aquellos han tenido la oportunidad de leerlo, le invito a que quizás puedan darle una nueva lectura, pero con detalle. Eclesiastés es un libro que requiere atención. En algunos puntos es un poco complejo y quizás incluso entender un poco la lectura, por la forma en que está escrita su narrativa, su literatura. Pero mis queridos hermanos, el fondo del libro de Eclesiastés es tremendo, es muy tremendo y espero que podamos en estos 2 lunes, si Dios mediante lo permite y su Espíritu Santo, ¿cierto?, podamos comprender el sentido y lo podamos hacer parte de nuestra vida, que es la finalidad de lo que está detrás de la palabra del Señor. Así que mis queridos hermanos, les invito si pueden abrir sus Biblias ya en Eclesiastés. Vamos, antes de orar, quiero compartir un punto, un pensamiento con ustedes, que lo vamos a ver a continuación. Uno de los versículos, ¿cierto?, que es bastante clave en este primer capítulo, nos muestra y nos hace una pregunta. Dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Eso está en el capítulo 1, versículo 3. En pocas palabras, ¿cierto?, el autor de este libro, que ya vamos a ver a continuación de quién estamos hablando, nos hace una pregunta bastante interesante, que genera intriga y que nos hace hacer un análisis de nuestras vidas. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su afán por el trabajo? ¿De qué lo aprovecharemos? Tremenda pregunta, ya nos daban interesante. Mis queridos hermanos, antes de partir, como les decía, y antes de orar, les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Está insatisfecho con las cosas de la vida? ¿Ha sentido insatisfacción con su vida, con las cosas de la vida, algún momento de la vida? No necesito que me responda, pero sí que lo analice. Yo en lo personal, cuando analizaba esta pregunta, realmente me daba cuenta y mi respuesta era sí. En algún momento me sentí insatisfecho de la vida. Quizás muchas veces uno no lo asume, muchas veces no está en nosotros decir estoy insatisfecho. Pero me empecé a analizar un poco en mis actitudes y realmente me di cuenta que en alguna etapa de mi vida me había afanado en el trabajo, tenía cosas materiales pero quería algo mejor, tenía un televisor, quizás Smart TV, pero yo quería el LED. Y ese tipo de cosas no nos damos cuenta que son fruto de nuestra insatisfacción con lo que nosotros tenemos. Entonces, pero la respuesta que nos da Eclesiastés y que los vamos a ver a continuación, pierda cuidado, porque que usted sienta insatisfacción no está erróneo, porque eso es parte de la naturaleza humana. Pero eso va a estar alejado de la transformación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo puedo aprender a estar satisfecho con lo que tengo? Finalmente, Eclesiastés va en ese enfoque, a poder ya entender un poco dónde estamos, cuál es nuestra vida, y a poder a tener satisfacción en nuestra vida actual. Eclesiastés es un libro que apunta hacia allá, que en su primera narrativa vamos a ver que es un poco compleja, pero finalmente el sentido, y es lo que vamos a ver en estos primeros 6 capítulos, habla de poder tener satisfacción con lo que tengo, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo hacer? Con estos 3 principios que ustedes están viendo a continuación. Primero, estaré satisfecho en la medida en que vea que todo lo que tengo es un regalo de Dios. Mis queridos hermanos, todo lo que usted tiene, su familia, su casa, su trabajo, su celular, sus zapatillas, el amor del Señor,
todo proviene de Él. No le quite el valor, ¿cierto?, a lo que Dios le ha entregado. En la medida en que usted entienda que todo proviene del Señor, de inmediato va a ir saliendo esta insatisfacción que nos hace quizás trabajar y esforzarnos por intentar de lograr algo que nunca nos va a llenar. Pero en la medida en que entendamos que todo lo que yo tengo en estos momentos es un regalo de Dios, lo valoro y tengo otro punto de vista. Ténganlo en consideración. Otro principio que le puede ayudar a poder estar satisfecho es en la medida en que note lo que está sucediendo en la vida de los demás. No es que usted se compare, ¿cierto?, con el resto, sino que es que usted observe su entorno. Cuando tenía este principio y le daba una vuelta, justo coincidió de que iba a trabajar a Concepción y me bajé en la calle Maipú con Aníbal Pinto. Y tenía que llegar a San Martín, ¿cierto?, con Caupolicán. Atravieso todo Aníbal Pinto alrededor de las 7:30, 8 de la mañana. Y a esa hora veía bastantes personas en situación de calle. Personas que habían pasado la noche ahí. Otras personas que de manera muy, muy difícil estaban incluso intentando suplir sus necesidades biológicas básicas de un ser humano en un lugar donde está a completa exposición. Entonces veía la incomodidad de la persona, veía cómo estaba esa persona. Y como les digo, yo no estoy llamando a que nos comparemos, pero que entendamos, y le daba gracias a Dios porque me había regalado un hogar, había podido dormir tranquilamente y quizás no estaba padeciendo de esas necesidades. Entonces, cuando Eclesiastés nos llama a este incentivo de darle una vuelta a las cosas que nosotros tenemos, no lo que yo quiero tener, sino lo que Dios ya nos ha regalado, nos da un sentido distinto a la vida. Nos da un sentido distinto. Valoremos lo que tenemos en este momento. Valore lo que tiene, su hogar o donde esté. Lo que el Señor le ha entregado, valórelo. Porque realmente se va a dar cuenta que la frustración de no poder obtener esas cosas que uno quisiera tener va a salir de su vida y va a vivir una vida más tranquila, completa y satisfecha por parte del Señor. Por último, un tercer principio antes de orar. Estar satisfecho en la medida en que confíe en Dios en los tiempos de angustia. En el libro de Eclesiastés también vamos a encontrar, ¿cierto?, un relato en donde nos muestra, que va a ser en el próximo lunes, pero nos muestra el entender la satisfacción en medio de las adversidades de la vida. Parece complejo, porque como cristianos muchas veces, si recibimos bendiciones está todo bien, y si tenemos adversidades, no, Dios se alejó de mí, o llegó el enemigo. Pero resulta que, por ejemplo, analizaba un caso de cuando una persona, por ejemplo, la diagnostican con cáncer, por ejemplo, o una sospecha de cáncer. El mundo se viene abajo. Acudimos al Señor. Pero Señor, ¿por qué? Pero resulta que mientras está ahí, hay una rara relación y unión entre la angustia y la ansiedad. Porque mientras estamos angustiados esperamos que el Señor nos responda pronto y poder salir de esa situación. Pero qué alivio, por ejemplo, cuando el doctor le dice simplemente fue un susto. ¿Cierto? Eso se va de nuestras vidas, pero sin embargo, en ese momento quizás no vamos al Señor nuevamente, ¿cierto? Entonces, en los momentos, mis queridos hermanos, si está pasando una angustia, complicaciones, dolor o cualquier situación que le esté tocando, disfrútela, hermano, porque va por el camino correcto, porque Dios sí quiere tratar con su vida y Dios sí quiere, ¿cierto?, tener una relación especial en ese momento. Así que sin más, vamos a orar, mis queridos hermanos, para entrar ya de lleno a este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, Dios amado. Pedimos, Señor, en este momento que tu bendición y tu Espíritu Santo, Señor, esté en este lugar, Padre Celestial.
Dios nos ha regalado un momento en el cual podemos escudriñar tu palabra, Señor, en el cual nos podemos sumergir, Señor, en lo que tú nos quieras hablar. Padre Celestial, que nuestro entendimiento esté atento, Señor, a nuestra porción que tú nos quieres entregar a cada uno en el día de hoy. Padre Celestial, sé tú sacando toda aquella preocupación, pensamiento, Señor, y cualquier complicación que impida que podamos desarrollar por completo lo que tú nos quieras hablar y lo que tú nos quieras enseñar de una manera sobrenatural. Padre Celestial, pido una bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, que también ha podido llegar a este lugar en una búsqueda de comprender más de ti, de aprender más de ti, pero un hambre, Señor, la cual tiene que hacer crecer una relación y nos tiene que ir haciendo madurar como cristianos. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La siguiente. Bien, Eclesiastés. ¿Qué significa? Viene del hebreo, mis queridos hermanos, que está escrito como Coelet. ¿Ya? Literalmente significa uno que convoca una asamblea. Es por eso que recibe el nombre de el predicador. Por eso recibe este nombre el libro. Si cuando ustedes escuchen nuevamente Eclesiastés, de inmediato va a asimilar, ¿cierto?, que estamos hablando de el predicador. ¿Ya? El autor, su paternidad literaria se le atribuye a Salomón. Hay quienes dicen que no, que este es un escrito que fue posteriormente, ¿cierto?, por otra persona que utilizó el nombre Salomón para estar, ¿cierto?, o darle más realce. Pero la verdad de las cosas es que nosotros confiamos y creemos lo que dice la Biblia, ¿cierto?, cuando encontramos que Pablo le habla a Timoteo, ¿cierto?, que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, si este libro está en la Biblia, más que independiente del autor que sabemos que puede ser Salomón, es palabra inspirada por Dios y es un consejo bíblico tremendo para nuestras vidas. El propósito de este libro, mis queridos hermanos, más que predicar, el escritor trata de filosofar sobre la experiencia, de la experiencia humana en realidad. Cuando lo lee en detalle, se va a encontrar que Salomón en este caso pasó por distintas experiencias. Podríamos hablar que fue un experimento lo que realizó, buscando satisfacción. Pero la verdad de las cosas es que nos deja una tremenda enseñanza. La data de este libro alrededor, esto es aprox, puede ser en 935 antes de Cristo, ¿cierto? Por ahí puede estar la data, no hay una certeza absoluta, pero sí por ahí está. Y capítulos, como un dato adicional, contiene 12 capítulos y 222 versículos. Un número interesante para poder entender cuánto es el desarrollo del libro. Como les decía al inicio, vamos a separar en dos partes el panorama de este estudio. Y en el primero vamos a encontrar y vamos a hablar del sentido de la vida, que lo vamos a encontrar desde el capítulo 1.1 hasta el capítulo 6.12, perdón. Ahí vamos a encontrar en estos 6 capítulos que Salomón nos intenta hablar del sentido de la vida, ¿ya? Así que, sin más preámbulo, le voy a leer los primeros 11 versículos para poder entender cómo parte este libro. Dice así: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas en la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, y va girando de continuo, y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después.
Deprimente relato, ¿cierto? ¿Qué hay debajo del sol? Vamos, Andrea. En el versículo 1, ya como les mencionaba, encontramos que el autor de este libro se identifica a sí mismo, ¿cierto?, como hijo de David, rey en Jerusalén, lo que nos hace suponer que el escrito fue realizado, ¿cierto?, por Salomón, ¿ya? Versículo 2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el hebreo, mis queridos hermanos, la palabra vanidad está escrita como Hebel. Y Hebel, ya, su traducción apunta hacia lo que dice vacío o humo. ¿Ya? Así se traduce vanidad. Entonces Salomón, cuando se está refiriendo, podríamos hablar que se está refiriendo a más que esta palabra como tal, como nosotros la estamos leyendo, se está refiriendo a nada, a humo. Una descripción muy práctica que nos puede servir como un mapa mental es que una definición de Hebel lo veía como lo que queda después que se rompe una pompa de jabón. ¿Qué es lo que hay? Nada. Por lo tanto, cuando vamos a encontrar esta palabra en el relato, además esta palabra se repite 38 veces a lo largo de todo el libro. Por lo tanto, vemos que constantemente Salomón va a ir haciendo comparaciones en las cuales nos dice vanidad. ¿Ya? El predicador también nos demuestra el sentido que la vida por sí sola es vacía. Eso es a lo que está apuntando, ¿cierto? En este segundo versículo, Salomón nos está indicando que el sentido de la vida sin Dios es nada. Amén. Continuamos. Versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho? Hoy en día, mis queridos hermanos, las personas todavía buscan el provecho de sus inversiones intelectuales como físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que Salomón, ¿qué nos está indicando? Que es lo que él estaba mencionando al inicio. Muchas veces nosotros buscamos esa satisfacción. Yo estudié tanto, por lo tanto debo tener esa recompensa. Y resulta que no llega. Y comienza la frustración. Y muchas veces cuestionamos al Señor y comenzamos a vivir una vida en angustia, ¿cierto? Y es un poco lo que Salomón le está dando ese sentido. Generación va y generación viene, versículo 4. Mas en la tierra siempre permanece. Es un punto de vista pesimista, ¿cierto? Ahí hay una imagen que me gustó bastante, que muestra una guagüita, ¿cierto?, como reflejo del nacimiento. Quizás todas las etapas que hoy en día va quemando un ser humano, ¿cierto?, que pasa la niñez, luego a estudiar, algunos van a la universidad, instituto, quizás quienes no, pero finalmente después viene el trabajo, llega la vejez y luego llega la muerte. Y eso es un poco lo que está hablando en este caso Salomón, que como les digo, este primer capítulo es completamente deprimente, pero es una realidad, y es un ciclo de la vida que no para, que también lo grafica Salomón, pero implica que nosotros podamos desde ya ir cambiando nuestra perspectiva de la vida, que nosotros podamos ir dándole otra mirada, porque por mucho que nosotros nos afanemos en esta vida, por mucho que nos amarremos en esta vida, por mucho que queramos tomar por nuestras propias manos la satisfacción de esta vida, mi querido hermano, se le va a pasar la vida y no la va a encontrar. No la va a encontrar. Y es eso el ejemplo que nos está dando Salomón, ¿cierto?, en este versículo 4. Nos dice:
en el versículo 5, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. La trayectoria del sol, mis queridos hermanos, no cambia. Y quizás la diferencia entre día y día tampoco se nota, ¿ya? Porque es tan sutil este cambio, pero como lo veíamos también graficado en la manera anterior, el ciclo no para. El sol sigue saliendo, se sigue escondiendo. Su trayectoria es la misma, ¿cierto? Sale por el este y se esconde en el oeste. ¿Así? y este ciclo no para, mis queridos hermanos. Y eso es lo que estaba viendo Salomón cuando estaba dando este relato, ¿cierto? Que este ciclo de la vida no para. Y nosotros no lo podemos cambiar. Así que para que ya vayamos analizando nuestra conciencia y nuestras actitudes. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Primeramente, ¿cierto? Si analizamos en el tiempo que fue escrito, ¿cierto? Los vientos de la región eran bastante predominantes, entonces cambiaban bastante la topografía del lugar. Era bastante fácil que quizás un camino que se había abierto, que no es como los tenemos hoy en día, el viento pudiera, ¿cierto?, soplar y cambiar la ruta, y era muy fácil quizás que las personas, ¿cierto?, se perdieran. Es un poco lo que estaba analizando Salomón al hablar del viento. Pero de la misma manera nos indica que el viento va de un lugar para otro y eso tampoco nadie lo va a cambiar. El esfuerzo que está haciendo Salomón en estos primeros escritos nos está demostrando que en nosotros no está cambiar la vida. En nosotros no vamos a poder cambiar los ciclos de la naturaleza, ¿cierto?, que nos está mencionando Salomón. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Ya con esto, Salomón, ¿cierto?, ha ocupado todos los ejes de la naturaleza para explicarnos que la faceta de la tierra, ¿cierto?, y todo su ciclo no cambia. Si se da cuenta, partió hablándonos de lo que está debajo del sol. Porque Salomón él hace una separación. Él hace una separación de lo que está sobre el sol, pero él en esta ocasión está observando qué es lo que pasa debajo del sol. Nos habló que los vientos van de norte a sur, o de sur a norte, que el sol sale de este a oeste. Tenemos los 4 puntos cardinales, mis queridos hermanos, de toda la tierra. Nos habla, ¿cierto?, y nos pone gráficamente de una manera espectacular el ciclo también de la vida a través de los ríos. Porque el río, ¿cierto?, desemboca al mar. Finalmente la tierra, ¿cierto?, hace su proceso de invernación y el agua retorna, ¿cierto?, a las cordilleras y nuevamente baja, y dice que el mar, ese ciclo nunca va a parar. Entonces Salomón ya está observando y nos da todos estos puntos para demostrarnos que efectivamente en nosotros, bajo el sol, no hay nada que nosotros podamos hacer para poder cambiar este ciclo. Es tremendo. Puede ser hasta un poco deprimente. Porque quizás muchas veces nosotros hemos ocupado nuestras fuerzas en intentar de cambiar ciertas situaciones que por nosotros, humanos, creación, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr y no está en nosotros. Si nos damos cuenta cómo Salomón ha graficado, nos damos cuenta que no está en nosotros. Es algo que no jamás vamos a poder detener. Por dónde sale el sol y a dónde se esconde el sol. O intentar de definir hacia dónde corre el viento. Pues el viento va, el viento viene, va de sur a norte, cambia de repente y no está en nosotros y no sabemos de dónde viene y hacia dónde va. Versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Cuando intentaba de poder buscar un ejemplo práctico para esto,
llegué a la traducción de la Nueva Traducción Viviente, que el mismo versículo lo habla de esta manera. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto digamos, nada nos tiene contentos. Mis queridos hermanos, cuando ya le decía en esta búsqueda gráfica de un ejemplo de lo que nos estaba hablando Salomón, llegaba, por ejemplo, a que usted pueda ver una novela, una serie. Quizás son varias temporadas, pero es muy difícil, por ejemplo, que se siente, ¿cierto? Y tienen algo adictivo, en los cuales yo me siento quizás a ver un capítulo y están tan bien diseñadas que, ¿y si veo el otro? Y vemos el otro. Oh, pero ahora quedó mejor que el anterior. ¿Y si veo el otro? Y todo se vuelve quizás una maratón de una serie, de una novela, de varias películas. Por ejemplo, hablando del ojo. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, al final de eso, ¿qué es lo que hay? Nada. Hebel. Vanidad. Porque lo que nos explica Salomón es que si nosotros incluso su satisfacción la intenta ya encontrar, por ejemplo, en entretenimiento, en una novela, por ejemplo, como le digo, quizás se le puede dar un placer momentáneo, es verdad. Puede llorar, puede reír, le puede sacar una sonrisa, como se puede frustrar, pero le puede dar un cierto placer momentáneo y sin embargo, cuando termine, si usted estaba en alguna complicación, cuando se levante, va a seguir tal cual. Y el oído es lo mismo. El oído dice, no se cansa de oír. Escuche todo lo que quiera escuchar. La satisfacción nunca la va a encontrar en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Mis queridos hermanos, la verdad las cosas es que Salomón nos está explicando que nada es nuevo. Si es nuevo no es cierto. Y si es verdad no es nuevo. El hombre no puede crear simplemente porque no es creador. Un ejemplo es que nosotros hoy en día no estamos creando cosas nuevas, sino que se están reformando las cosas anteriores e ideas anteriores. Y muchos incluso de los inventos que nosotros tenemos en nuestras manos provienen de la naturaleza. Entonces, eso es lo que está mencionando Salomón. Si usted busca crear algo, no sé si le ha pasado alguna vez que dice, oh, ¿saben que tengo una idea? Y alguien le dice, oye, pero es que sabes que hace mucho tiempo atrás lo hicimos, no nos funcionó. No es nuevo. Pero sin embargo, el único, como les decía, nosotros no podemos crear porque no somos creador, pero el único que puede hacer todas las cosas nuevas es Dios. Apocalipsis 21:5. Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que no han precedido. Simplemente la ratificación del versículo anterior, como les decía, que si con nosotros pensamos que nos podemos esforzar en crear nuevas cosas que nos vayan a traer satisfacción, créame realmente que no es así. Y la palabra lo dice así. No hay memoria de lo que procedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. El ser humano tiene memoria muy corta. Difícilmente las generaciones futuras recordarán los logros del presente. El ser humano, mis queridos hermanos, en algunos estudios han demostrado que no recuerda más allá de la generación, por ejemplo, de sus bisabuelos. De sus antepasados ya es muy difícil que se sepa, y si alguien lo sabe es porque ha estado bien presente, por ejemplo, a su genealogía. Pero en general el ser humano tiene una memoria muy corta. Es por eso que nosotros pensamos que estamos haciendo cosas nuevas, y es por lo mismo que Dios, cuando estudiábamos 1 Corintios, ¿cierto? Cuando le hablaba Pablo en el capítulo 10, ¿cierto? Al pueblo le indicaba que todas las cosas estaban escritas, ¿cierto? Para que nosotros viéramos qué había sucedido, para no cometer los mismos errores. Es un consejo de la palabra muy grande. Ya pasando al capítulo 2, vamos a ver otro punto de vista que dice que los placeres de la carne nos dan satisfacción, no dan satisfacción perdurable. En los versículos claves que nosotros nos vamos a centrar va a ser en el capítulo 2, versículo 1 y 3, y el versículo 11 y 14, ¿cierto?, del mismo capítulo.
Y dice así, por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. El predicador ha concluido que la sabiduría no le da la satisfacción que él buscaba e intenta convencerse a sí mismo de hacer otra prueba en los placeres. O sea, él ya vio que tener el conocimiento, porque si lo vemos en la forma en que se escribe, encontremos quizás a un científico, ¿cierto? A alguien que ha adquirido bastante conocimiento y ahora va a probar en los placeres. Pero finalmente también él muestra que esto es vanidad. A la risa dije, enloqueces, y el placer, ¿de qué sirve esto? Él llama a la risa, ¿cierto?, que es locura. Y un poco lo que nos muestra aquí, que una persona que ríe con frenesí no necesariamente está demostrando felicidad. No porque nosotros demostremos una apariencia hacia afuera, ¿cierto?, quiere decir de que nosotros estamos felices. Entonces el reír, ¿cierto?, con desenfreno y mostrar alegría y todo, ¿cierto?, todo en ímpetu, no le va a causar la satisfacción la cual queremos llegar a tener, la cual queremos todos sentir en nuestros corazones. Así que en la alegría y en la risa excesiva tampoco vamos a encontrar satisfacción. Versículo 3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. El mundo, mis queridos hermanos, hoy está loco por placer. Y eso es lo que estaba viendo Salomón, porque como lo vemos, ya de una manera en que estaba analizando la sabiduría, ¿cierto?, de la naturaleza, ahora busca los placeres y lo nombra como tal, el vino. No nos cuesta mucho imaginarnos que siendo rey quizás qué placeres se pudo dar como tal. Pudo haber tenido una mesa, ¿cierto?, con los mejores alimentos, el mejor vino de la región. Tenía el poder para hacerlo. Quizás bufones que estuvieran entreteniéndolo, por eso él habló de la risa en el versículo anterior. Pero sin embargo, ya ahora está hablando del vino como tal. Millones de personas pagarán casi cualquier cantidad de dinero por comprar experiencias. Eso lo vemos hasta incluso en publicaciones, en entretenimiento, en donde se pagan experiencias, ¿cierto?, adrenalínicas como tal, de todo tipo. Pero sin embargo, cuando aquellas personas buscan ese placer e intentan escapar temporalmente de las cargas de la vida, si bien no hay nada malo en la diversión inocente, mis queridos hermanos, el Salomón no nos está explicando de que haya algún problema en buscar, ¿cierto?, alguna diversión, quizás salir a un parque, a recrearse quizás como tal, o en un momento de coinonía. Pero la persona que construye su vida solo en busca de placeres se verá decepcionado al final. Intente buscar placeres. Ahora Salomón nos deja este escrito y la Biblia nos entrega este escrito para que no caigamos en estos errores, para que no perdamos el tiempo, porque Salomón es eso lo que estaba haciendo, una experiencia la cual nos sirviera al día de hoy, pero no le va a llenar, no va a llegar a ninguna parte. Ténganlo en consideración. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. El rey no se negó a ningún placer. Eso cuando usted lo lea lo puede encontrar en el versículo 10. Pero nuevamente concluyó que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando habla de aflicciones de espíritu, habla de una aflicción mental, emocional y espiritual. Cuando lea ese capítulo se dará cuenta que no solamente buscó la diversión, sino que también adquirió bienes, dice que plantó viñedos, entonces buscó placer, dice que compró más esclavos, o sea, se volvió uno de los reyes más ricos de la zona, pero nada de eso lo llenó. O sea, finalmente nada de lo material lo va a satisfacer a uno. Y no busque su satisfacción, su felicidad en eso.
ya el enfoque de este estudio, de este primer estudio, vamos hacia allá. No busquemos nuestra felicidad y nuestra satisfacción en estos puntos. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Volvió a mirar su vida desde otro punto de vista, pero el hombre que busca el sentido de la vida a través de sabiduría, placeres y riquezas, llegará a la misma conclusión que el rey. A nada. Así que léalo con detalle después y se dará cuenta de lo que estaba mencionando el rey. He visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como a la luz de las tinieblas. El predicador reconoce que la sabiduría da una satisfacción más alta que la necedad. Son tan diferentes como el día y la noche. Ya aquí hay un consejo bíblico bien claro, que nosotros desde ya comencemos a vivir como sabios, prudentes, ¿cierto? Leyendo la palabra del Señor. Porque si comparamos la sabiduría con la necedad, mis queridos hermanos, hay una comparación gigantesca, como el día y la noche. ¿Ya? Así que para allá nos quiere llevar Salomón. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tiniebla. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. En las tinieblas se refiere al aspecto espiritual como a la ignorancia. ¿Ya? Ahí cuando está hablando de las tinieblas está hablando de la ignorancia. Finalmente, no importa lo que uno haga en la vida, la muerte llegará igual. Como les decía al inicio, ya aquí estamos hablando de un tema de decisión y actitud. No importa lo que usted haga en su vida, podemos disfrutarla como queramos, libremente, tenemos libre albedrío, o podemos vivir bajo un consejo bíblico como sabios. En ambos sentidos, la muerte llegará igual, pero el destino es distinto. Y es allá a donde nos está llevando Salomón a través de su escrito. Un tercer enfoque que vio Salomón en su escrito es que él vio la injusticia de la vida. Aquí hay algo que a todos nos pasa, creo yo, incluso antes de darle lectura al versículo en el cual nos vamos a basar, muchas veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué a los buenos le pasan cosas malas y por qué a los malos le viven pasando cosas buenas? Y eso lo vemos dentro de la iglesia, porque muchos llegamos a este lugar, ¿cierto?, esperando las bendiciones del Señor, y sin embargo vemos que en nuestro vecino que nunca ha pisado una iglesia, que hace fiestas y en la fiesta hay pelea y después se reconcilian y hacen otra fiesta para reconciliarse, hay una pelea anterior que la otra, ¿cierto?, queda la escoba, se rompe en vidrio y finalmente después el vecino le va bien, aparece con un auto 0 kilómetros del año y uno está al lado, ¿cierto?, y uno dice, pero si yo me levanto a trabajar todos los días, hago bien las cosas, como lo decía nuestro pastor en la predicación. Soy buena persona, no le falto el respeto a nadie, doy el asiento en la micro. Y no me pasa nada, po. No sé, un ejemplo práctico cercano. Una persona hace muy poco en mi trabajo se estaba regalando un auto, compró un solo ticket del producto que se estaba ofertando, uno solo, dentro de 11.000 que eran, y se ganó el auto. Y otros, yo los escuchaba como alegaban, oye, yo eché como 200 y nada. Entonces, se da cuenta que esa sensación que vemos aquí, más que llevarlo, ¿cierto?, a lo práctico, a lo trágico, a lo último, nos damos cuenta que sí pasan en nuestros corazones y en nuestras vidas, pues las tenemos cercanas. Cuando uno empieza a analizar, nos damos cuenta que quizás hemos sentido este tipo de cosas y estas emociones que nos está describiendo Salomón. Y en el versículo dice, vi más debajo del sol un lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Salomón quedó asombrado cuando vio la injusticia, mis queridos hermanos.
Cuando vemos su relato nos damos cuenta que él se está refiriendo a los tribunales, ¿cierto? En donde los jueces estaban siendo completamente injustos, valga la redundancia, en donde él habla y muestra que el poder opresor que estaban teniendo las personas que podían tener la justicia en sus manos era aberrante. Y él veía quizás cómo personas inocentes eran encarceladas injustamente. Probablemente para poder dar este ejemplo, a lo mejor habló y se dio cuenta de la vida de José, ¿cierto? Que fue encarcelado injustamente. Pero de la misma manera vemos cómo José, siendo obediente a lo que el Señor le había prometido, hasta dónde lo llevó. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si usted en algún momento siente o tiene este sentimiento quizás, no pierda el control, no se complique. Porque cuando Dios le ha prometido algo, lo va a cumplir. Y Él se encargará de hacer la justicia en los momentos y los tiempos. No está en nuestras manos. Y también nos da un parámetro de que probablemente lo podamos pasar. Porque lo que nos está dejando Salomón es que esto sucedió y sucede y va a suceder. Como le decíamos, por eso la Biblia nos dice que estas palabras están escritas para que nosotros lo tengamos en consideración en estos días. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Aquí parece que hay un cierto escepticismo, ¿cierto?, a la eternidad. Aquí podría uno, si lo lee así a simple, en una pasada muy sencilla, uno podría entender que lo más probable, ¿cierto?, la eternidad no exista. Porque aquí Salomón en ese momento estaba preguntando, ¿quién sabe si el espíritu, ¿cierto?, de los hijos de hombre sube arriba? Pero finalmente, esto, mis queridos hermanos, para nosotros está completamente claro en el Nuevo Testamento y todos sabemos cuál es nuestro próximo paso después de la muerte, en el cual nosotros en el día de hoy tenemos que trabajar. Amén. Tenemos que cuidarnos, ¿cierto?, y mantener una vida íntegra. Mis queridos hermanos, en esta primera parte, como lo hemos visto, Salomón nos habla del sentido de la vida. Ya el consejo práctico y el consejo que nosotros debemos entender es a encontrar la satisfacción de nuestra vida hoy. Hoy. Analícese hoy. Y si se sentía insatisfecho con lo que tiene, si se siente infeliz hasta un cierto punto, mis queridos hermanos, analícese. El consejo de Salomón en estos primeros capítulos ya nos llama a tener ese análisis de nuestras vidas y a darnos cuenta de que Dios es bueno. Cuando usted se dé cuenta, por ejemplo, y le voy a dar un ejemplo muy práctico de mi propia vida personal. Hace un poco tiempo quizás yo estaba con el anhelo de cambiar el auto por un auto 0 kilómetros, mis queridos hermanos. Estaba ahí, había sacado cuenta, había ido a cotizar. Veía cuánto me tenía que encalillar en varios años, en las cuotas mensuales y todo lo que conlleva. Y ese quizá era el anhelo. Pero después le dimos una vuelta y dije, pero si yo tengo un auto que Dios me ha dado y funciona, me lleva a todas partes, ¿para qué? Ahora, ¿dónde los quiero llevar? Al igual que Salomón. Si yo me centraba en este anhelo, a tener un esfuerzo cierto humano de trabajar más, quizás horas extras, sacrificar los tiempos del Señor, no venir a la iglesia porque con lo que yo iba a trabajar los domingos, quizás también podía pagar la cuota del auto y eso después iba a ser vencido. No sé, todo eso me iba a traer insatisfacción y además me iba a hacer perder mi relación con el Dios. Siendo cuando Dios fue bueno y me dio un auto. ¿Para qué más? Se da cuenta que cuando nosotros nos centramos en este tipo de objetivos y en este tipo de cosas en la vida, debajo del sol, no vamos a encontrar satisfacción en nada. Va a querer una casa. Tengo un departamento, voy a querer una casa. Listo, voy a trabajar de lunes a lunes. No vengo a la iglesia, porque pastor, ¿cómo está? No, está todo bien, pastor, si oramos en la casa y sigo y trabajo y tengo la casa. Después de la casa voy a querer el campo.
Y ahí ya, y trabajo, y nuevamente, y ahí el pastor, oye hermano, sé que hace tiempo que no te veo. No, pastor, no se preocupe, si oramos en la casa, leo la Biblia, y sigo. Y después del campo resulta que voy a irme a dar calor y no tengo piscina, y voy a querer la piscina. Pero voy a entrar en un ciclo de la vida tal como lo demostraba en el río, que va al mar y no se llena, y vuelve y no se llena, y la satisfacción nunca va a llegar, mis queridos hermanos. Se nos va a pasar la vida. Y es por eso que voy a hablar un poquito de cómo termina el libro de Eclesiastés, pero por eso dice, busca al Señor los días de tu juventud. Porque nos está llamando a que nosotros encontremos la satisfacción y finalmente cuando usted se dé cuenta que, pero si yo tengo todo, ¿para qué? Le va a dar una libertad para entender cuán grande es el Señor, porque finalmente la palabra, eso es lo que está buscando, nuestra relación con Dios. Nos vamos a dar qué tan generoso es Dios. Nos vamos a dar cuenta en las cosas sencillas, mis queridos hermanos. Hay cosas que nosotros no analizamos, pero el hecho de que usted tenga luz, tenga agua, tenga un lugar donde cepillarse los dientes, cosas básicas, mis queridos hermanos, se va a dar cuenta qué tan generoso es Dios. Y eso es lo que nos está llamando Salomón en este libro, en esta primera instancia, a que nos analicemos nosotros mismos, dejemos eso de lado y finalmente nos demos cuenta cuán grande y bueno ha sido el Señor. Y que nuestra visión nosotros la expandamos un poco más arriba del sol. Y no nos centremos en lo que pasa abajo del sol, porque nosotros somos peregrinos en esta vida, mis queridos hermanos. Nosotros estamos de un paso temporal del cual ninguno de nosotros tiene la claridad de lo que pueda pasar el día de mañana. Como decía la predicación, me gustó demasiado ayer un término que ocupó el pastor cuando decía, Dios es presente, aquí y ahora. El mañana no lo sabemos y es ahí donde debemos apuntar. Aplicaciones. Dios da sentido a la vida, mis queridos hermanos. Su vida parecía perdida, su vida parece compleja. Dios es el único que le dará sentido a lo mismo que ya habíamos hablado. Segundo, Dios, ¿cierto?, le dará valores en la vida. Por eso, ¿cierto?, lo quiere sacar de estas posiciones en las cuales si usted busca placer, por ejemplo, en el vino, hay muchas personas que pierden sus valores, pierden su dignidad en algunos puntos, y es de ahí es donde el Señor lo quiere rescatar. No que usted no se divierta, mis queridos hermanos, sino muy por el contrario, sino de que Dios lo quiere rescatar de esas situaciones en las cuales el enemigo lo va a tomar y lo va a sacar. La inmortalidad, ya lo vimos que si alguien lee y se encuentra con este pasaje, hay una claridad de que la vida continúa, ¿cierto?, en el Señor. Por último, y el último consejo, mis queridos hermanos, cada uno escoge la actitud que tendrá frente a la vida. Todo lo que hemos dicho y todo lo que se ha mencionado finalmente está en sus manos y es una decisión. Amén. Así que con esto ya estaríamos dando por término al estudio del día de hoy.